y el día jueves, para las personas que de pronto no han entendido qué significa pues las funciones trigonométricas inversas, el seno inverso, el coseno inverso, la tangente inversa, etcétera, vamos a reforzar eso el día jueves en álgebra y trigonometría. Bueno, entonces, ¿qué hay para decir? El día de hoy necesitamos, como dijo la profesora Nancy, pues la clase pasada, necesitamos siempre lo que es la regla de la cadena, que eso pues es un tema fundamental, saber derivar funciones compuestas para poder encontrar otras derivadas, ¿cierto? Como las derivadas de las funciones que vamos a ver el día de hoy. Y otro tema que es muy importante, que es pues primordial, es el tema de derivación implícita. Ese es otro tema que nosotros pues vamos a estar usando frecuentemente, sobre todo en estos casos. Cuando nosotros tenemos las funciones trigonométricas y trigonométricas inversas, necesitamos tanto la regla de la cadena como las derivadas implícitas. Y en el caso de las funciones exponenciales y logarítmicas, que también son funciones, ustedes saben que las funciones logarítmicas son las inversas de las exponenciales, entonces ahí en ese caso necesitamos tanto la regla de la cadena como la derivación implícita. Bueno, entonces voy a ir mostrándoles las diapositivas, son algunas diapositivas, son poquitas. Vamos a basarnos de ahí, ese tema pues está en el libro, el tema que vamos a mirar en principio, que son las derivadas de las funciones trigonométricas, aparece en el módulo 16, se llama funciones trascendentes y sus derivadas, y está en la página 215, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar desde ahí, desde la página 215, y trataremos de cubrir ese módulo 16 y el módulo 17, que son las derivadas de las funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, hoy vamos a ver esos temas, muchachos. Entonces vamos a comenzar con la sesión de hoy, que es la sesión número 18. Esta es la sesión pues número 18 de álgebra de cálculo 1. Veremos entonces los temas que les acabo de mencionar, las derivadas de las funciones trigonométricas inversas, sobre todo pues cómo se hallan, ¿cierto? Y también las derivadas de las funciones exponenciales y logarítmicas, que son muy importantes. Entonces vamos a ver esos dos temas. Los objetivos son muy claros, ¿cierto? Es que aprendamos sobre todo a deducir. Recuerde que aquí en la universidad es muy importante saber deducir las fórmulas. O sea, no es ya como tan aplicativo, tan memorístico. Aquí si uno sabe deducir las cosas, pues no necesita usar tanto la memoria, ¿cierto? Entonces deducir las fórmulas pues para las derivadas de las funciones trigonométricas inversas, deducir las derivadas para las funciones exponenciales y logarítmicas, y por último aplicar esas formulitas que vamos a aprender hoy pues a algunos ejercicios, ¿cierto? Entonces si nos piden derivar algunas otras funciones que son más complicadas, ¿cómo se derivan? Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a comenzar con este repaso, ¿cierto? Entonces este repaso pues fíjense las diapositivas cómo están, las tengo así a propósito porque esto lo deben de saber ustedes, esto se vio la clase pasada con la profesora Nancy, ¿cierto? Entonces yo quiero que me vayan diciendo, aquí en este caso no hay nada que hacer, ¿cierto? La derivada de la función seno, ahí se ve, coseno, muy bien, derivada de la función coseno, menos seno, muy bien, derivada de la función tangente, secante al cuadrado, muy bien, derivada de la función cotangente, menos cosecante cuadrado, muy bien, derivada de la función secante, menos seno por tangente. Secante por tangente, muy bien, y la derivada de la función cosecante, menos cosecante por cotangente. Menos cosecante por cotangente. Muy bien, ese es el repaso de lo que vimos la clase pasada con la profesora Nancy, ¿cierto? ¿Cuál era la derivada de las funciones trigonométricas? Entonces hoy, muchachos, vamos a comenzar viendo cuáles son las derivadas de las trigonométricas inversas. Entonces para esto permítame utilizar el presentador visual. Entonces fíjense en esto. Recuerde que son las funciones trigonométricas inversas, es muy parecido a lo que hacíamos con las funciones logarítmicas y exponenciales. Por ejemplo, la función seno inverso, recuerde que se denota así,
seno a la menos 1 de x, ¿cierto? O también se denota así, arc seno de x. Entonces recuerde que esto es lo que nosotros llamamos la función seno inverso. ¿Y cómo se define? Se define así: y es igual al seno inverso de x si y solo si x es igual al seno de y. Y recuerde que el y, el ángulo, tiene que estar en un intervalito. Recuerde que y tiene que estar en el intervalo menos pi medios, pi medios. ¿Quién me dice por qué y tiene que estar en este intervalo? ¿Por qué y no puede tomar valores fuera de este intervalo? Profe, porque seno, ahí se hace cero. Profe, Están definidos. el menos pi medios, y, o sea, se hace cero. Esa no es la razón. Seno también se hace cero, cero también se hace cero. El seno no se hace cero en pi medios, ni en menos pi medios. Seno de 90 no es cero, pues. Ah. Cero de 90 es cero. ¿Eso en qué trigonometría es? Estoy confundida, pero el 1 sobre seno. Ah, no, estoy confundida, profe. Bueno, está confundida, muy bien. Primero, esto no es 1 sobre seno. Listo. Eso es lo primero. Seno inverso no es 1 sobre seno. Bueno, lo que pasa es 1 sobre seno es lo que nosotros llamamos cosecante. Bueno, esto es lo primero que hay que aclarar, muchachos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se usan cualquiera de estas dos notaciones. Se usa o seno a la menos 1 o se usa arseno. Esta se utiliza mucho en los libros, esta, para no confundirla con seno a la menos 1. Esta, 1 sobre seno, es lo que nosotros llamamos la función cosecante, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado, la función seno inverso no es esta. La pregunta que les estaba haciendo, muchachos, ¿por qué y tiene que estar en este intervalo? Se responde cuando uno ve la gráfica. Acuérdese cómo es la gráfica de la función seno. La gráfica de la función seno es una onda que es más o menos así. Es más o menos así. Entonces recuerde que si yo voy a definir la función inversa, esta función no va a tener inversa. ¿Por qué? Porque recuerde que para que tenga inversa, tiene que tener cada elemento del dominio una única imagen. ¿Se acuerdan? Entonces yo tengo que considerar un intervalo donde la función sea 1 a 1 o inyectiva. Y ese intervalito es, por ejemplo, donde la función es creciente. Entonces fíjese, en este intervalo, en el intervalo que va desde menos pi medios hasta pi medios, fíjese que la función es creciente. La función es creciente en este intervalo. Y como es creciente aquí, la función es inyectiva. Seno x es inyectiva en el intervalo menos pi medios, pi medios. ¿Qué significa esto, muchachos? Que cada elemento del rango es imagen de un elemento único. Entonces la función restringida a este intervalo, la función seno restringida a este intervalo, ya sí va a tener inversa. Profe, Hola. y es la única parte donde trazamos una línea que sea, digamos, paralela con el eje X y no se corta hacia un solo punto. No es la única parte. Fíjate que acá también, en este otro intervalo, por ejemplo, entre pi medios y 3 pi medios, Pero en los múltiplos de eso. la función es decreciente. Ah, bueno, en los múltiplos de esos números sí, es verdad. Entonces aquí también la función es decreciente. Aquí la función es creciente y también serviría. Ahora la pregunta es, ¿por qué el intervalo menos pi medios, pi medios? Porque es el intervalo, y por decirlo así, más sencillo de trabajar. Es el intervalo más sencillo y por eso se escoge el intervalo menos pi medios, pi medios. Entonces la función seno se restringe en este intervalo para poder definir la función seno inverso.
Esto lo vamos a aclarar mejor el jueves, cuando veamos las funciones trigonométricas inversas. Por hoy nos interesa sobre todo encontrar la derivada de esta función, ¿cierto? ¿Cómo encuentro la derivada de esta función, de la función seno inverso? Entonces vamos a mirar acá, muchachos. Entonces recuerde, y es igual a seno inverso de x, si y solo si x es igual al seno de y con y en el intervalo menos pi medios, pi medios. Y x sigue variando en el rango de la función seno, que es menos 1, 1, ¿cierto? Eso lo sabemos. X sigue variando entre menos 1 y 1. Muy bien. Entonces fíjense, muchachos, ¿cómo hago para encontrar la derivada de esta función? Lo que hago es derivar esta de forma implícita. Vuelvo y repito. ¿Cómo hago para encontrar la derivada de esta función? Derivo esta de forma implícita. Fíjense y verá con respecto a x. Entonces voy a derivar esta, la voy a llamar 1. Y derivo 1 con respecto a x a ambos lados. Derivando 1 con respecto a x a ambos lados o en ambos lados, se obtiene esto. Entonces fíjese, la derivada del lado izquierdo debe ser igual a la derivada del lado derecho, porque es la misma función. Ahí está. La derivada del lado izquierdo debe ser igual a la derivada del lado derecho con respecto a x. Muy bien, pregunta, ¿cuánto vale la derivada del lado izquierdo con respecto a x? 1. Vale 1. La derivada de x con respecto a x es 1. Pregunta, ¿cuánto vale la derivada del seno? Coseno de y. Coseno de y por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna? De y de x. De y de x. La derivada interna es la derivada del ángulo. Y la derivada del ángulo es la derivada de y con respecto a x. ¿De acuerdo? Despejo la derivada de y con respecto a x. Entonces fíjese, 1 sobre coseno de y es igual a de y de x. Muy bien. Entonces recuerde, muchachos, que lo que yo quiero es tener la derivada de y con respecto a x en términos de la variable x, de la variable independiente. Todavía no lo tengo, me quedo así. Entonces lo que tengo que hacer es escribir el coseno en términos de la x. Fíjese cuánto vale el seno. Seno de y vale x. Y recuerde de álgebra y trigonometría que seno cuadrado de y más coseno cuadrado de y es igual a ¿cuánto? 1. A 1. Entonces fíjese, necesito el coseno, lo voy a despejar de acá. Tengo coseno cuadrado de y es igual a 1 menos seno cuadrado de y. Saco raíz cuadrada de ambos lados y ojo, voy a tener dos valores, más o menos raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de y. Pregunta, ¿cuál de los dos tomo? ¿El positivo o el negativo? Entonces me tengo que fijar. ¿Por qué? Si ves, no basta decir solo el positivo y no basta decir solo el negativo, tengo que decir por qué. Si no hay una razón clara, muchachos, si no hay una razón clara, entonces uno tiene que esperar un ratico, ¿cierto? Hasta tener la razón. Pero es porque entre pi medio, entre menos pi medio y pi medio es positiva. Exactamente, esa es la razón. Porque fíjense, muchachos, la función coseno, ¿dónde estamos tomando el ángulo? El ángulo lo estamos tomando entre menos pi medios y pi medios. Y la función coseno en este intervalo es positiva, está por encima del eje x. La gráfica está por encima del eje x. Entonces, ¿cuál de los dos tomo? Tomo el positivo. Entonces, muchachos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se dañó el micrófono. Ya, ahora sí. Muchachos, entonces sigamos acá. Voy a reemplazar coseno de y. Coseno de y es raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de y. Y esto es igual a de y de x. Pregunta, ¿cuánto vale el seno?
¿Qué es seno? ¿Qué fue lo que llamamos seno? Ahí está en ese cuadrito, ahí está en esa hoja. ¿Quién es seno? X. Véalo, acá está. Seno de y vale X. Entonces fíjese que si reemplazo aquí a seno por X me va a quedar 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos X cuadrado igual a dy de X. ¿Qué he encontrado? He encontrado la derivada de la función seno inverso. Entonces, muchachos, la derivada de la función seno inverso de X es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado. ¿De acuerdo? Y de esta misma manera uno puede encontrar la derivada de la función coseno. Vamos a mirar cómo. ¿Ya copiaron? Bueno, les voy a mostrar la derivada de la función coseno, muchachos. Entonces póngale cuidado a esto, que esto se vuelve muy repetitivo, se vuelve casi lo mismo. Pregunta: y es igual a coseno inverso de X, sí, solo sí que. ¿Cómo es que se define? Si X es igual a Si X es igual al coseno de Y. Muy bien. Pregunta: ¿dónde restringimos la función coseno para que tuviera inversa? menos 1,1. ¿En qué intervalo? Menos 1,1. 0, pi. En el intervalo 0, pi se restringe la función coseno para que tenga inversa. Recuerde cómo es la gráfica de la función coseno. La gráfica de la función coseno es la gráfica de una función que es más o menos así. Y nuevamente, muchachos, fíjese que los elementos del rango no son imágenes exclusivas. ¿Por qué? Porque si usted traza una línea horizontal, entonces cada elemento del rango, fíjese que es imagen de muchos. Fíjese, este elementico B, por ejemplo, es imagen de este X1, es imagen de este X2, es imagen de este X3, es imagen de este X4. Es imagen de infinitos números, ¿cierto? Entonces recuerde que para que tenga inversa, yo necesito que los elementos del rango sean imágenes exclusivas. Y para que esos elementos sean imágenes exclusivas, hacemos lo mismo que ahora. Escogemos un intervalo donde la función sea creciente o decreciente. Entonces, yo podría escoger, por ejemplo, el intervalo que va desde menos pi, ¿cierto?, hasta 0, podría escoger ese. Pero ya se escogió, ¿cierto?, el intervalo para trabajar que va desde 0 hasta pi. Entonces restringimos la función coseno en este intervalito. Fíjense que en el intervalo que va desde 0 hasta pi, los elementos del rango ya son imágenes exclusivas de los elementos del dominio, ¿cierto? Cada elemento del rango es imagen única de un elemento del dominio. Entonces aquí sí podemos definir la función inversa, la función coseno inverso en este intervalito. Muy bien, esto pues es un recorderis. Entonces esa es la razón por la cual restringimos la función coseno al intervalo 0, pi. X, que está en el rango, sigue variando entre menos 1 y 1. Muy bien, esta, muchachos, llamémosla la ecuación 2. Entonces ahora voy a derivar la ecuación 2 con respecto a X de forma implícita. Derivando 2 implícitamente en ambos lados, se obtiene esto. Ojo pues que esto es muy repetitivo, muchachos. Derivada con respecto a X del lado izquierdo debe ser igual a la derivada con respecto a X del lado derecho. Déjalo ahí.
Pregunta, ¿cuánto vale la derivada del lado izquierdo con respecto a x? 1, ¿cierto? Ya sabemos. Pregunta, ¿cuánto vale la derivada del coseno? Menos seno. Menos seno de y. ¿Por cuánto? Por la derivada Por la derivada interna, por la derivada del ángulo. de Muy y sobre x. De y sobre x. Muy bien. Entonces esto es por dy de x. Despejo. Despejo de y de x y me queda 1 sobre menos seno de y es igual a de y de x. Y otra vez pasó lo mismo de ahora. Fíjese, necesito encontrar al seno de y en términos de x, a este último. Necesito encontrar al seno de y en términos de x. ¿A quién conozco? Al coseno. ¿Qué utilizo? Álgebra y trigonometría. ¿Cuál identidad? Esta. Coseno cuadrado de y más seno cuadrado de y es igual a 1. Despejo lo que quiero es el seno, entonces lo despejo de acá. Seno cuadrado de y es igual a 1 menos coseno cuadrado de y. Saco raíz cuadrada a ambos lados, me queda seno de y, tiene dos valores posibles, más o menos raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de y. Pregunta, ¿cuál de los dos tomo? ¿Y por qué? Negativo. Negativo porque la función es decreciente. Negativo porque la función es decreciente, no. No, positivo por 0, o sea, por el intervalo. La misma razón de ahora. Escogemos el positivo porque la función seno, ¿dónde está tomando los valores? Está tomando los valores en 0, pi. Y en 0, pi, la función seno es positiva. La gráfica está por encima del eje X. Entonces tomo la positiva, muchachos. Entonces otra vez, esto lo dejamos aquí en un cuadrito y seguimos acá. 1 sobre menos seno, raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de y es igual a la derivada de y con respecto a x. Pregunta, ¿cuánto es que valía el coseno? X. El coseno vale x, véalo acá. El coseno de y vale x. Entonces reemplazo y me queda menos 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado es igual a y de x. Pregunta, muchachos, ¿en qué se diferencia la derivada de la función seno inverso y la derivada de la función coseno inverso? Por el menos. Solamente se diferencian en un signo. Entonces fíjense que es relativamente fácil de aprender las derivadas de estas funciones trigonométricas, porque la derivada de la función coseno de la función seno que habíamos encontrado ahorita, véala acá tengo la hoja. Fíjense, muchachos, es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, y la derivada que acabamos de encontrar, que es la derivada de la función coseno, es esta, es menos 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Hola. Hola. La partecita donde usted dice que, por ejemplo, y que la derivada interna de coseno de y, o sea, esa parte yo no la entiendo. ¿Y cómo es eso ahí? Acuérdate lo que significa derivar implícitamente. Derivar implícitamente es que estamos suponiendo que y está en función de x. Y está en función de x, o sea, y es una función que depende de x. Y si y es una función que depende de x, entonces tú tienes que derivar no solo el coseno, sino la función interna. La función interna es la derivada de esta función. ¿Pero eso qué regla de la cadena y o qué? Regla de la cadena, claro. Acuérdate que para derivar implícitamente hay que usar la regla de la cadena. ¿De acuerdo? Hay que derivar la función exterior y hay que derivar la función interior, que es y. Y la derivada de y es de y de x. ¿De acuerdo? ¿Te quedó claro? Sí, sí. Bueno, muchachos, ojo pues, esto es una repetición. Vamos a continuar con la función tangente, ¿cierto? Vamos a continuar con la función tangente. Lo voy a hacer acá otra vez. Y después que esto se vuelve casi que repetitivo.
Y es igual a tangente inversa de X, sí, solo sí, X es igual a tangente de Y. muy bien, X es igual a tangente de Y. ¿Y dónde es que restringimos la función tangente para que tenga inversa? ¿En qué intervalito? Intervalo abierto menos pi medios, pi medios. Ojo, profesor, ¿por qué? Muchachos, la gráfica, ¿cómo es la gráfica de la función tangente? La voy a hacer acá. Recuerde que la gráfica de la función tangente es una gráfica que tiene periodo pi y que es más o menos así. Fíjese que se repite en esos intervalitos de longitud pi. Por ejemplo, el primero es desde menos pi medios hasta pi medios. Y fíjese que la gráfica no toca ni pi medios ni toca menos pi medios. No toca esas rectas. Entonces, escogemos uno de estos intervalos. ¿Cuál es el más fácil de todos? Este, el simétrico. Entonces restringimos la función tangente a este intervalito. Ahora sí, si la restringimos a este intervalito, entonces fíjese que cada elemento del rango es imagen exclusiva de un elemento del dominio. Cada elemento E del rango es imagen exclusiva de un elemento del dominio. Si no la restringimos, fíjese entonces que hay otros. Hay otros elementos que también tienen imagen B. Por ejemplo este, A2, este de acá, A3, también tienen como imagen AB. Entonces yo necesito que tenga cada elemento del dominio tenga una imagen exclusiva, ¿cierto? Cada elemento del rango sea imagen exclusiva de un elemento del dominio. Entonces ahí está. Me restringo pues a este intervalo menos pi medios, pi medios. Ahí está pues el porqué de esta restricción. Es para que la función pues tenga inversa, ¿cierto? Y la X, fíjese que la X pues ya está variando. La X ya está variando desde menos infinito hasta infinito. Y después que la función ya está variando va desde menos infinito hasta más infinito. O sea, toma todos los números reales. Ahí están las imágenes. Muy bien. Entonces volvemos, muchachos. Esta es, vamos a llamarla la ecuación 3. Derivamos 3 implícitamente en ambos lados y obtenemos esto: la derivada con respecto a x de lo que está al lado izquierdo, ojo que estoy cambiando la notación, es igual a la derivada, la notación que le gusta a ¿cómo es que se llama? Lady Laura. Lady. La notación que le gusta a Lady. La derivada con respecto a x de lo que está al lado derecho. ¿De acuerdo? Hasta ahí está claro. Y otra vez lo mismo. Derivada con respecto a x de la función x. 1. Pregunta, derivada de la función tangente. Secante cuadrado. Secante cuadrado de y por... ¿Qué me falta? La derivada, exactamente, y'. Entonces dejémosla así. Y'. Despejo y' y tengo 1 sobre secante cuadrado de y es igual a y'. Acuérdese lo que sigue de aquí en adelante, muchachos. A mí me interesa dejar la derivada en términos de x, pero x es tangente de y. Pregunta, ¿cuál es la identidad que me relaciona la secante con la tangente? Álgebra y trigonometría. Es igual a secante. ¿Cómo? No escuché bien. Secante. ¿Cuál es la que qué? ¿Cuál es? No. Tangente cuadrado más 1 es igual. Es igual a secante. Ey, profe, por favor, que cuando los de Berrío estén hablando no interrumpan los de Caucasia, que es muy maluco no tener la palabra y que lo interrumpan así. Bueno. Disculpa, pero es que acá en el micrófono tenemos problemas que auto se prende y se
apaga, o sea, no es de nosotros. Simplemente ahí falla acá con el monitor y cosas así, entonces imprevisto se prende y apaga, entonces tenemos que estar. O sea, si hay alguna interrupción, no es culpa de nosotros. Vea, mire, cuando hay interrupciones, muchachos, no es culpa de ninguno. Les voy a decir por qué. No es culpa de ninguno. La razón es muy sencilla. La razón es que cuando se habla, cuando ustedes me están viendo a mí, ustedes no están viendo el otro grupo. Y si ambos van a hablar al mismo tiempo, o desfasados por 1 segundo o por 2 segundos, pues no se dan cuenta. Y las interrupciones por esa razón no son interrupciones planificadas. Entonces, cuando una sede interrumpa a la otra, no hay nada que hacer. Simplemente se interrumpió, uno se queda calladito, deja que el otro hable y después hablan los otros. Así de sencillo. O sea, no hay forma, muchachos, de que Puerto de Río no interrumpa Caucasia, ni de Caucasia no interrumpa Puerto de Río. ¿Por qué? Simplemente porque no se ven, porque no están sincronizados. Entonces, esa petición, muchachos, aquí en esta modalidad que nosotros estamos trabajando, pues no es posible que se cumpla. Entonces, primero tenemos que tener tolerancia, tenemos que tener paciencia. Si hablamos al mismo tiempo, hombre, uno de los dos le va a tocar quedarse calladito. Aquí no importa pues quién hable, lo importante es que todos comprendamos y aprendamos pues lo que estamos haciendo. Entonces vamos a continuar. ¿Cuál es la identidad que me relaciona la secante con la tangente? Ya lo dijimos, álgebra y trigonometría, ¿sí o no? 1 más tangente cuadrado de y es secante cuadrado de y. Álgebra y trigonometría. Esa la conocemos de allá. Bueno, ¿cuánto vale entonces la secante cuadrado de y? La secante cuadrado de y vale 1 más tangente cuadrado de y. Entonces yo lo puedo reemplazar acá, ¿cierto? Entonces fíjense, muchachos, sigo acá, 1 sobre secante cuadrado de y es 1 más tangente cuadrado de y, es igual a y'. Pero ¿qué es lo que era la tangente? X, véalo acá, muy bien. Ahí está. La tangente era X, entonces sigo acá, y' es igual a 1 sobre 1 más X al cuadrado. Y obtuve la derivada de la función tangente inversa. Entonces fíjense, muchachos, que esto se vuelve muy repetitivo. Lo mismo, pues esta misma metodología se hace con la función secante, se hace con la función cosecante y con tangente, ¿cierto? Entonces ustedes como ejercicio pues traten de hacerlo, identificando pues cuáles son los intervalos donde se está restringiendo las funciones, identificando cuál es el rango de las funciones, luego derivando implícitamente la función que define la función inversa, y por último utilizando alguna identidad trigonométrica pues de álgebra y trigonometría, ¿cierto? Para el caso de la cotangente pues vamos a tener que usar la identidad trigonométrica que dice que 1 más cotangente cuadrado es cosecante cuadrado, ¿cierto? Esa es la que vamos a tener que utilizar allá. Bueno, entonces hasta ahí, muchachos, lo que son las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Vamos a verlas acá en la diapositiva. En las diapositivas yo no la tengo. Pasa aquí ya se hizo la deducción. Entonces fíjese, seno inverso, derivada 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Coseno inverso, la misma, pero con un signo menos antes, ¿cierto? Ay, qué pena, me hace un favor, me repite la notación trigonométrica que dijo ahora. La de cotangente. La de cosecante. La identidad trigonométrica. Sí. La que acabaste de decir, profe. La 1 más cotangente cuadrado igual a cosecante cuadrado. Esa. Sí, profe, gracias. Listo. Esa identidad trigonométrica.
Bueno, derivada de la tangente inversa, muchachos, 1 más x al cuadrado, 1 sobre 1 más x al cuadrado. Derivada de la cotangente inversa, cuando usted la haga como ejercicio se va a dar cuenta que es lo mismo, pero con un signo menos, ¿de acuerdo? Derivada de la función secante inversa va a ser 1 sobre más o menos x raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. O si usted no quiere escribirlo como más o menos, pues lo escribe como valor absoluto, ¿cierto? Se puede escribir así. Y la derivada de la función cosecante inversa va a ser menos 1 sobre más o menos x raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. O si no lo quiere escribir como más o menos, escribe valor absoluto de x sobre raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Bueno, ahí están las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Traten de encontrar pues ustedes las últimas de la misma manera como hicimos nosotros las tres primeras. Eso es fácil pues de encontrarlo, se hace más o menos de la misma manera que lo acabamos de hacer. En el último caso pues hay que tener cuidado porque las funciones ya pueden ser positivas o pueden ser negativas, y ustedes saben en ese caso que se utiliza la función valor absoluto de x, porque el valor absoluto de x pues es positivo cuando la función es positiva y es negativo cuando la función es negativa. Muy bien, muchachos, me dicen cuando acaben de copiar. Sí, está bien. Cuénteme, ¿qué pasó? ¿Listo? Sí, señor, listo. Bueno, sigamos entonces, muchachos. Sigamos con ejemplitos. A ver si sí entendimos. 2 minuticos. 2 minuticos para que le vaya pensando a cada ejercicio. Calcule la derivada de estas funciones. Y igual a 1 sobre seno inverso, ¿cierto? Profe. Hola. Los de acá no terminado de copiar. Un momentico, por favor. ¿No han terminado de copiar? No. Esta. Sí. Bueno, me dicen cuándo. Profe, ya. Listo. Bueno, ok. Aquí está pues los ejercicios, muchachos, ¿cierto? 2 ejemplos o 2 ejercicios donde hay que usar esas derivadas. Entonces la primera función es 1 sobre seno inverso de x. Le piden calcular la derivada de esa función. Y la segunda función es x tangente inversa de raíz de x, ¿cierto? Recuerde que esta es la otra notación para las funciones trigonométricas inversas. Se pueden denotar con el menos 1 como exponente o se pueden denotar con arc, la palabra arc antes de la trigonométrica. Entonces arc tangente es lo mismo que tangente inversa.
Esta es la primera función, 1 sobre seno inverso de x. Me piden calcular la derivada de esa función. Me piden calcular y'. Pregunta, ¿cómo calculo y'? Profe, me falta la derivada seno inverso de x y queda 1 sobre 1 raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Bueno, entonces, lo primero, muchachos, es, recuerde que este seno inverso, esta notación, la estamos dejando exclusivamente para las funciones inversas, ¿cierto? O sea, esto es esto mismo. No vas a decir que esto es 1 sobre cosecante, ¿de acuerdo? No es 1 sobre cosecante, es la función inversa. Bueno, entonces hay dos formas, muchachos. Una es ver esta función como una función cociente, ¿cierto? Y utilizar la derivada de la función cociente. ¿Cuál es la derivada de la función cociente? Denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Y lo otro es pasar esta función arriba con exponente negativo. O sea, yo puedo escribir la función y de esta forma. Es la derivada con respecto a x de dar seno de x todo a la menos 1. Esta es la otra forma, ¿cierto? ¿Por qué la escribí así? Para no confundirme pues con este exponente. Para no vas a pensar que es seno a la menos 1. A la menos 1 te da seno al cuadrado, te da seno... Hola. No se puede reemplazar ahí de una vez por raíz cuadrada de 1 menos... De una vez no. No. Porque necesito usar la derivada del cociente. Ok, gracias. O la derivada de esta función potencia. ¿De acuerdo? La derivada de esta función potencia, ¿cuánto es? Es menos la función inversa elevado a la menos 1 por la derivada interna. O sea, la derivada de la función seno inverso. ¿De acuerdo? Ojo que aquí estoy usando la derivada de la función potencia. La derivada de la función potencia de f de x a la n, f de x a la n es n f de x a la n menos 1 por la derivada interna. Vuelvo y repito, la derivada de f de x a la n es n f de x a la n menos 1 por la derivada interna. Ahora sí, muchachos, esto es menos arseno. Hola. Qué pena interrumpirte, pero entonces uno, por ejemplo, utilizando la regla, la ley de cociente, puedo decir que es 0 por seno inverso de x menos 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x a la 2, pues siendo esa la derivada de seno inverso de x. Ya lo vamos a mirar, ya vamos a mirar por medio de la regla del cociente. Terminemos acá. ¿Cuánto vale la derivada del seno inverso? Derivada del seno inverso. 1 sobre raíz cuadrada 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x a la de 1 2. menos x al cuadrado. Muy bien. Entonces, muchachos, ¿cuánto es esto? Esto es menos 1 sobre la función seno inverso al cuadrado por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. ¿De acuerdo? Nos queda así. Fíjense que ya volví a pasar otra vez el seno, lo volví a pasar al denominador, el seno inverso, y me quedó entonces el seno inverso en el denominador con el exponente positivo, o sea, al cuadrado, multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Bueno, fíjense que esto que está acá es exactamente lo mismo que si lo hubiéramos hecho por la derivada del cociente. ¿Por qué? Que era la pregunta que tenía el compañero. Si lo hago por la derivada del cociente, ¿cómo me queda? Entonces me queda numerador, denominador, seno inverso de x, por la derivada del numerador. ¿Cuánto vale la derivada del numerador?
0. Menos el numerador por la derivada del denominador. ¿Cuánto vale la derivada del denominador? 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado sobre denominador al cuadrado, es seno inverso al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos da esto, muchachos? Fíjense que nos da lo mismo, nos da menos 1. Este lo paso como denominador, me queda seno inverso de x al cuadrado por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, que era lo que habíamos obtenido arriba. Fíjense que estas dos expresiones son iguales. Entonces, de ambas formas pues se puede hacer, derivando la función potencia o derivando la función cociente. Nos da exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Y bien, entonces recuerden, muchachos, en este caso de las funciones trigonométricas inversas, con lo que hay que tener mucho cuidado es con estos exponentes, ¿cierto? Este exponente de acá lo que significa es que estamos hablando de la función seno inverso, porque lo otro que uno se imagina es la función cosecante. O sea, la función cosecante no te la dan así, te dan la función seno inverso. Entonces con eso hay que tener cuidado. Listo el otro ejercicio. ¿Alguien ya lo hizo? Esto es la derivada de qué cosa, muchachos. ¿Qué regla tengo que usar acá? ¿Qué regla de derivación? La derivada de un producto, muy bien. ¿Y cómo es que calculo la derivada de un producto? La derivada del primero. La derivada de la primera función Por la segunda función. La segunda la voy a escribir así. Más La primera función. la primera función por la derivada de la segunda. Muy bien. Derivada de un producto. Derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Fíjense, muchachos, que yo estoy abusando un poquito de la notación. O sea, estoy mezclando la función, estoy mezclando esta notación con esta. Lo estoy haciendo indiscriminadamente. Estoy usando esta notación con esta otra que tiene el menos 1. Entonces póngale cuidado. No es un error mezclar pues ambas notaciones, no es un error hacerlo, pero ponga mucho cuidado que usted sepa de qué está hablando, ¿cierto? Que usted sepa de qué está hablando. Bueno, sigamos. Derivada de x con respecto a x, 1, ¿cierto? Tangente inversa de raíz de x por 1 es tangente inversa de raíz de x, más x es x. Derivada de la función tangente inversa, uno sobre 1 más X al cuadrado. x al cuadrado ya no. Raíz de x al Raíz de x. Ojo, este es el numerito que hacía el papel de x ahora. Entonces este numerito es raíz de x todo al cuadrado. ¿Y qué me está faltando? Por la derivada de quién? de la raíz cuadrada de x. Muy bien, la derivada de la raíz cuadrada de x. Y la derivada de la raíz cuadrada de x es un medio de menos un medio de x ajá, a la menos un medio. menos 1 sobre 2 raíz de x. Muy bien. O menos un medio
de x a la menos un medio, ¿cierto? Que fue lo que me dijiste. Menos un medio de x a la menos un medio. ¿Cómo? Profe, ¿qué hizo ahí? La derivada de la función raíz de x, esta. ¿Cuánto vale la derivada de la función raíz de x? Es un medio de x. Es un medio de x a la menos un medio, ¿cierto? O sea que sin este signo menos, muchachos, aquí es más. O sea que es 1 sobre 2 x a la un medio raíz de x. Eso fue lo que hice. La derivada de la función raíz de x. Es con signo más, muchachos, no con signo menos, sino con signo más. ¿De acuerdo? Y terminamos. Entonces esto es tangente inversa de raíz de x más x sobre 2 raíz de x que multiplica a 1 más raíz de x al cuadrado es x. Nos quedó así. Esta es entonces la derivada que nos están pidiendo. La derivada de la función que nos están pidiendo. ¿Dudas? Diga cuáles. ¿Para qué mueve la cabeza? Si yo no soy adivino. ¿Qué mueve la cabeza si yo no soy adivino? No, profe, estaba hablando acá con la manita atrás que estábamos tirando. Le pregunto dudas y mueve la cabeza y yo qué hago. Si mueve la cabeza quedo en las mismas. Bueno, muchachos, no hay dudas entonces, vuelvo y repito. Derivada de la función producto. Derivada de la función producto. Derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda, ¿cierto? Derivada de la función x es 1. Aquí no lo escribí, me queda 1 por tangente inversa, me da tangente inversa más x. Y la derivada de la función tangente inversa es 1 sobre 1 más el numerito que tengo acá al cuadrado. Este es el numerito que tengo ahí al cuadrado por la derivada de ese numerito o la derivada de esa función. Y la derivada de esa función es 1 sobre 2 raíz de x. Aquí está. Estoy aplicando la regla de la cadena, ¿cierto? Aquí apliqué la regla de la cadena. ¿Y por qué apliqué la regla de la cadena? Porque esto es una función compuesta. Recuerde que la regla de la cadena hay que usarla siempre que tenga una función compuesta. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la derivada que nos están pidiendo. Muy bien, muchachos. Vamos a pasar entonces ahora. Si no hay más dudas, a las derivadas de las funciones exponenciales y logarítmicas. ¿Ya terminaron de copiar? Bueno. Vamos a recordar rápidamente lo que es una función exponencial. Álgebra y trigonometría. ¿Qué es lo que es una función exponencial? Álgebra y trigonometría. Una función exponencial es Cuando F de X está en el exponente. cuando la variable está en el exponente. Entonces es una función de la forma a a la x. ¿Y cómo tiene que ser a? ¿Cómo tiene que ser la base? Mayor que 1. Tiene que ser mayor que 0, distinta de 1. Eso es lo que llamamos una función exponencial. Muy bien. Ojo pues con esto, muchachos. Derivada de la función exponencial. Según la definición es el límite, cuando h tiende a 0, de a la x más h menos f de x sobre h. Ojo, definición de derivada. Muy bien. F de x más h menos f de x sobre h. Así se define la derivada de una función. Entonces observen una cosa, muchachos. Según lo que nosotros sabemos de potenciación, a la x más h
¿Cómo lo puedo expresar? ¿Cuándo es que sumo los exponentes? Profe, como multiplicación. Cuando tengo un producto con la misma base. Entonces, cuando tengo a a la x por a a la h, lo escribo como a a la x más h. Muy bien, pregunta. ¿Qué factor común tengo en el numerador? No. A la x. ¿Cierto? Esa es otra cosa. A a la x es factor común ¿de quién? De a a la h menos 1 sobre h. Fíjense, muchachos, que a la x no depende de h. Entonces yo lo puedo sacar de ese límite. Porque el límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función. Queda así. Si ustedes son muy observadores, se dan cuenta, muchachos, se dan cuenta que esto que tengo acá, ese límite que tengo allá al lado derecho, yo lo puedo escribir así: a a la 0 más h menos a a la 0, que es 1, sobre h. Fíjense que así se puede escribir, porque h pues es lo mismo que 0 más h y 1 es lo mismo que a a la 0. Entonces, si usted lo escribe de esta manera, se está dando cuenta que la derivada de una función exponencial siempre es ella misma por este límite, pero este límite es la derivada de la función en 0, o sea que le queda así: la derivada de la función, esta es, digamos, f' en 0, le queda así, donde pues f de x es a la x. Entonces observen, muchachos, la derivada de la función exponencial siempre es ella misma por la derivada de la función en 0. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Cierto? Uno acá llega como a este punto y uno dice, ¿esto qué significa? ¿Qué es f' de 0? F' de la función en 0. O sea que siempre que voy a calcular la derivada de una función exponencial tengo que calcular la derivada de la función en 0. La respuesta es no, porque afortunadamente pues hay una forma de hacerlo más sencillo. Hola. ¿Vas a hacer el favor y repetir ese último paso? El último paso. Tuvimos varios que no lo entendimos. ¿Cuál es el último paso? ¿Este es el último paso para ustedes o este? Ese. Este. Cuando a la 0. Cuando le doy a la 0 más h. Eleve a la 0 más h, claro. H yo lo puedo escribir como 0 más h, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo puedo escribir? ¿Y cuánto vale a la 0? ¿Cuánto vale a la 0, muchachos? Vale 1. A la 0 siempre es 1. Entonces el 1 lo escribí así. Y esto que está acá es la derivada de la función en 0. ¿Por qué? Porque como es la derivada de la función en cualquier punto. La derivada de la función en cualquier punto es así. Es el límite cuando h tiende a 0 del punto más h menos a elevado a la s punto sobre h. Entonces si aquí la x no vale x sino que vale 0, fíjese que esto es la derivada de la función en 0. Muy bien. Entonces fíjense, muchachos, cuando uno llega a este punto, Pero usted lo que hizo fue, ¿por qué puso de 0? No le sigue quedando indeterminación porque no has evaluado. sea f de x una función. Pregunta: ¿cómo se define el límite? ¿Cómo se define la derivada de una función? Se define como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h.
Supongamos que f de x es a la x. ¿Cuánto vale la derivada de la función? Es la derivada de la función exponencial. ¿Cuánto vale la derivada de la función exponencial? Vale límite cuando h tiende a 0 de a la x más h menos a la x sobre h. ¿Cuánto vale la derivada de la función en 0? La derivada de la función en 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de a la 0 más h menos a la 0 sobre h. Entonces, ¿cómo así que yo cambié el límite? Yo no he cambiado ningún límite. Yo aquí no he cambiado ningún límite. Estoy diciendo que este límite es f' en 0. Yo no he cambiado ningún límite, yo no he evaluado ningún límite. Yo no he quitado ninguna indeterminación, muchachos. ¿Por qué me están diciendo que yo quité la indeterminación? No, diciendo que para interrumpirlo, le están diciendo que ahí le seguía la misma una indeterminación, era porque h tendía a 0. Eso es lo que le están diciendo. Sí, pero la cosa es que yo no la estoy quitando. Estoy diciendo que este límite es la derivada de la función en 0. Así se define. La derivada de la función en 0 es el límite cuando h tiende a 0 de a a la 0 más h menos a la 0 sobre h. Fíjense que yo no lo he quitado. Este límite es esto mismo. O sea, esto que tengo al lado derecho sigue siendo este límite. ¿Sí está claro? No lo he evaluado, no lo he quitado. Aquí está. ¿De acuerdo? Entonces yo no he evaluado ese límite, muchachos. Ahora, ojo pues que lo que viene a continuación es sencillo, pero hay que ponerle cuidado. Hay que ponerle cuidado. Cuando esta derivada, cuando la derivada de la función en 0 es igual a 1, entonces la función que yo tengo, esta base que tengo acá, es el número e. Vuelvo y repito. Cuando la derivada en 0 vale 1, entonces la base de la función que estoy tomando es el número e. Ahorita vamos a mirar por qué eso es cierto. Por ahora, muchachos, por ahora, lo que uno puede ver es entonces lo siguiente. Cuando f' de 0 es igual a 1, la base a es el número e. ¿Y cuál es el número e? El número e es el número que conocemos como el número de Euler, 2.71, 81, 82, etc. ¿Qué es ese número irracional? Enseguida vamos a mirar por qué eso es verdad. Entonces fíjense, muchachos, cuando nosotros definimos el número e de esa manera, nos queda lo siguiente. El número e es el número real que hace que este límite valga 1. O sea, e se va a definir como el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1. E es el número real que hace que este límite valga 1. Así se va a definir el número e. Va a ser el número real que hace que este límite valga 1. ¿Cuál límite? Este que teníamos acá. Fíjense que este es el mismo límite. Cuando la base es el número e, entonces este límite vale 1. Ahorita vamos a probar que eso es cierto. Todavía no lo hemos probado. Seguidita vamos a probar que eso es cierto. Seguida vamos a probar que eso es verdad. O sea, vamos a probar que el número e, en efecto, es ese que se puede escribir así. Bueno, fíjense por ahora, muchachos, unas cositas. Por ejemplo, ¿cuál es la derivada de la función e a la x? Entonces, fíjese. La derivada de la función e a la x es
ella misma, vuelvo y repito, la derivada de la función e a la x es ella misma por la derivada de la función en cero. Pero estamos diciendo que la función exponencial en cero tiene derivada ¿cuánto? 1, ¿de acuerdo? Entonces fíjense muchachos, la derivada de la función exponencial e a la x es ella misma, e a la x. Vuelvo y repito, la derivada de la función exponencial e a la x es e a la x. Es ella misma. ¿De acuerdo? Muy bien. Pregunta. ¿Cómo calcula entonces la derivada de cualquier función exponencial? ¿Cómo puedo calcular la derivada de cualquier función exponencial? ¿Cierto? Fíjense que acá, para calcular la derivada de cualquier función exponencial, primero necesito calcular la derivada de la función logarítmica. ¿Para qué? Para poder bajar estos exponentes que tengo acá. Todavía no sé cómo bajar estos exponentes, ¿cierto? Entonces vamos a calcular, muchachos, antes de pasar a la derivada de la función exponencial cualquiera, calculamos la derivada de la función logarítmica. Y de hecho de la función logaritmo natural. Vamos a calcular esta. Entonces, ¿cómo calculo esta derivada? Hago lo mismo que hacía con las funciones trigonométricas ahora. Si y es igual al logaritmo natural de x, entonces es porque x ¿cuánto vale? ¿Quién me dice? De álgebra y trigonometría. Logaritmo natural de y. Si y es igual al logaritmo natural de x, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? ¿Cuál es la función inversa? Sobre x. E a la y. Esta, muchachos, es la ecuación estrella. Derivemos estrella a ambos lados implícitamente. La derivada de la función del lado izquierdo debe ser igual a la derivada de la función del lado derecho. Pregunta, ¿cuánto vale la derivada de la función del lado izquierdo? 1. ¿Cuánto vale la derivada de la función exponencial? Ella misma, por la derivada del ángulo. Despejo de y de x y me va a quedar esto. Me va a quedar que de y de x es 1 sobre e a la y. ¿Y quién habíamos dicho que era e a la y? X. De y de x es 1 sobre x. Entonces, muchachos, la derivada con respecto a x de la función y, que en este caso es la función logaritmo natural de x, es 1 sobre x. Hemos encontrado esto. La derivada de la función logaritmo natural de x es 1 sobre x. Eso es lo que hemos encontrado. ¿Cómo lo hizo? Vuelvo y repito. Si y es el logaritmo, entonces es porque x es la función exponencial. Derivo a ambos lados esta ecuación implícitamente. Me queda la derivada con respecto a x de x es 1. Debe ser igual a la derivada de la función exponencial, que es ella misma por la derivada del ángulo. Aplico regla de la cadena. Despejo la derivada del ángulo. Me queda derivada de y con respecto a x es 1 sobre e a la y. E a la y era x. Reemplazo y me queda esto. O sea, la derivada de la función logaritmo natural de x es 1 sobre x. Profesor, ¿y eso para qué le sirve? Para encontrar esta, la derivada de la función exponencial. Profesor, ¿cómo? Así. La derivada de esta función exponencial es la derivada. ¿Quién me dice por qué estas dos cosas son la misma? Vale, pues.
¿Por qué? Porque estas dos cosas son la misma. Profe, porque el logaritmo natural nos deja a la X solo. Exactamente, porque la función exponencial y la función logaritmo natural son inversas. O sea, e a la logaritmo natural de cualquier número es ese número, ¿cierto? Entonces, muchachos, sigo por acá. La derivada con respecto a x de a la x es la derivada con respecto a x de e a la logaritmo natural de a la x. ¿Qué es lo que hace el logaritmo con los exponentes? Los baja. Los baja. Entonces me queda e a la x logaritmo natural de a. Ojo, cuando el exponente afecta solamente lo que está dentro del logaritmo. Vuelvo y repito, baja el exponente solo cuando afecta lo que está dentro del logaritmo. Entonces me queda así, por las propiedades de la función logaritmo. Ahora sí voy a derivar. Pregunta, ¿cuál es la derivada de la función exponencial? Es ella misma por la derivada del ángulo. Perdón, la derivada del exponente. La derivada del exponente es la derivada de esto que tengo acá. Vuelvo y repito, derivada de la función exponencial es ella misma por la derivada del exponente. Esta función la puedo escribir otra vez como e a la logaritmo natural de a la x. Puedo volver a subir el exponente, porque esto ya no lo necesito derivar, ya está derivado. Por la derivada de este producto. La derivada de este producto es la constante por x, y la derivada de la constante por x es la constante. Entonces me quedó así. Y e a la logaritmo natural de cualquier número es cualquier número. Entonces, muchachos, he encontrado la derivada de la función exponencial para cualquier base. He encontrado la derivada de la función exponencial para cualquier base. Acuérdese que eso también lo hicimos ahora al principio, pero ahora al principio nos había quedado la misma función exponencial multiplicada por f' de 0. ¿Qué significa eso? Significa que este numerito que está acá, muchachos, es la derivada de la función en 0. Acuerde que al principio nos había quedado la función exponencial multiplicado por f' en 0. Y ya encontramos que la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial por el logaritmo natural de a. ¿Qué significa eso? Que este numerito que está multiplicando la función exponencial tiene que ser la derivada de la función en 0. Por ejemplo, ¿cuál es la derivada en 0 de la función? Fíjese esta pregunta. ¿Cuál es la derivada en 0, por ejemplo, de esta función, de la función 3 a la x? ¿Cuánto vale la derivada en 0 de esa función? Logaritmo natural de 3. ¿Cuánto vale la derivada en 0 de la función e a la x? Logaritmo natural de e, que es 1. Entonces fíjese que esa también es una observación que es a veces útil para uno no tener que calcular la derivada de una función en 0, sino que puede dar el resultado. Bueno, muchachos, resumen hasta ahora. ¿Qué hemos visto? Hemos visto en el caso de las funciones exponenciales y logarítmicas 3 cositas. La primera, la derivada de la función exponencial natural es ella misma. La segunda, la derivada de la función logaritmo natural es 1 sobre x, o 1 sobre lo que está dentro del logaritmo. Y la tercera, la derivada de la función exponencial cualquiera es ella misma por el logaritmo natural de la base. Ella misma por el logaritmo natural de la base. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos visto hasta este momento. Bueno,
Para terminar, esto pues de las derivadas de las funciones exponenciales y logarítmicas, entonces vamos a encontrar la derivada de la función logaritmo en cualquier base. ¿Cómo es que se define esto? ¿Qué es lo que significa esto? Entonces recuerde lo que es el logaritmo con base a de x. Es el exponente a cual debo elevar la base para que me dé el número x. Logaritmo con base a de x es el exponente al cual debo elevar la base para que me dé el número x. Que lo hemos repetido ya muchas veces, ¿cierto? Muchachos, esta es mi ecuación número. Derivemos esa ecuación implícitamente con respecto a x. Entonces fíjese, me queda la derivada con respecto a x de lo que está al lado izquierdo es igual a la derivada con respecto a x de lo que está al lado derecho. ¿De acuerdo? Según lo que acabamos de ver, muchachos, ¿cuál es la derivada de esta función? Según lo que acabamos de ver, ¿cuál es la derivada de a a la y? A a la y. ¿Qué más? A a la y, logaritmo natural de a. ¿Y qué me falta? Y prima. Y la derivada de x con respecto a x es 1, ya sabemos. Despejo y prima. 1 sobre a a la y logaritmo natural de a. ¿Y cuánto era que valía a a la y en términos de x? Aquí está. X. Vale x. Entonces y prima es 1 sobre x logaritmo natural de a. Esta que está aquí, muchachos, es entonces la derivada de la función logaritmo con base a de x. Derivada de la función logaritmo con base a de x es 1 sobre x logaritmo natural de a. Bueno, muchachos, esto que acabamos de ver, se lo resumo acá. Se lo resumo en esta diapositiva. Entonces, el número e se define como el número real, tal que el límite cuando h tiende a 0 de a la h menos 1 sobre h es igual a 1. Así se define. Y las derivadas de las funciones logarítmicas y exponenciales. Entonces, la derivada de la función exponencial, e a la x, es ella misma, e a la x. La derivada de la función logaritmo natural es 1 sobre x. La derivada de la función a la x es a la x logaritmo natural de la base de a. Y la derivada de la función logaritmo con base a de x es 1 sobre x logaritmo natural de a. ¿De acuerdo? Bueno, antes de hacer los ejemplos, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. A mí la conciencia no me dejaría tranquilo si yo no soy capaz de conectar la definición que acabé de dar de función exponencial con la definición que nosotros teníamos en álgebra y trigonometría.
A mí la conciencia no me deja tranquilo si no hago eso. Entonces lo que vamos a hacer en estos, ojalá 5 minuticos, ojalá no nos demoremos mucho, es conectar la definición que acabo de dar de función exponencial con la definición que teníamos en álgebra y trigonometría de función exponencial natural. Acuérdese que esa definición aparecía cuando nosotros estudiábamos los problemas aquellos de invertir un cierto capital que invertíamos en un banco a una cierta tasa de interés R y que se componía continuamente n periodos al año. Entonces, cuando uno tenía esa formulita y esos periodos se hacían cada vez más grandes, ¿cierto? O sea, uno tenía más periodos en el tiempo, uno encontraba o definía ese numerito como el número E. Entonces lo que vamos a hacer en estos 5 minuticos es conectar esas dos definiciones, la que tenemos actualmente y la que teníamos en álgebra y trigonometría. Bueno, entonces para eso, muchachos, voy a hacer lo siguiente. Para conectar esas dos expresiones, para que la conciencia nos quede tranquila de por qué esas dos cosas son la misma, vamos a mirarlo entonces rápidamente acá, el presentador visual. Entonces, primero, muchachos, observemos esto. Sea f de x la función logaritmo natural de x. Ya sabemos que f' de x es 1 sobre x. Ya lo calculamos. Pregunta: ¿cuánto vale f' de 1? ¿Cuánto vale f' de 1? De acá. ¿Quién me dice? Muchachos, si la derivada en cualquier número es 1 sobre ese número, ¿cuánto vale la derivada en 1? Vale 1. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer a continuación es calcular esa derivada. Voy a calcular esa derivada por medio de la definición. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, o sea, f de 1 más h, menos f de 1 sobre h. Lo voy a calcular a través de la definición. Entonces, ¿qué cosa es esto? Es el límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h. ¿Qué es f de 1 más h? Es logaritmo natural de 1 más h. Logaritmo natural de 1 más h. Menos f de 1. ¿Cuánto vale f de 1? Logaritmo natural de 1 sobre h. Muy bien. ¿Qué me quedó? Me quedó esto. Límite cuando h tiende a 0 de logaritmo natural de 1 más h. Logaritmo natural de 1. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 1? ¿Cuál es el exponente? 0. Muy bien, porque es el exponente al cual debo elevar el número e para que me dé 1, 0. Entonces me quedó esto, muchachos. Límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h por el logaritmo natural de 1 más h. Muy bien. Hasta ahí lo único que he hecho es utilizar simplemente la definición de la función logaritmo natural. Bueno, aquí voy a hacer algo que no es tan común, y es, como las variables son mudas, en lugar de escribir aquí h, voy a escribir x. Entonces voy a escribir límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x por logaritmo natural de 1 más x. Fíjense que eso lo puedo hacer porque las variables son mudas. Yo aquí puedo escribir límite cuando h tiende a 0 o cuando t tiende a 0, o puedo escribir límite cuando x tiende a 0 de esta función. Muchachos, hay una propiedad de la función logaritmo que me permite escribir este producto como el logaritmo natural de 1 más x elevado a la 1 sobre x. Me permite escribirlo así.
Esos son propiedades de la función logaritmo. Muy bien, muchachos, fíjense en esta cadena de igualdades. Fíjense en esa cadena de igualdades. ¿Qué es lo que hemos escrito? Hemos escrito el número 1 como un límite, como el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de 1 más x elevado a la 1 sobre x. Bueno, profesor, ¿y eso para qué sirve? Fíjense en esto. ¿Qué es el número e? El número e es e a la 1, porque e a la 1 es e. ¿De acuerdo? ¿Cómo acabo de escribir el número 1? Lo acabo de escribir como el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de 1 más x a la 1 sobre x. Aquí viene una propiedad que no es muy frecuente y que yo espero que todos la sepan, y si no la saben, pues enseguida se van a repasar, y es esta. ¿Quién me dice por qué pude sacar ese límite? ¿Alguien sabe por qué ese límite lo pude sacar o por qué ese límite lo puedo entrar? No. Bueno, yo les recuerdo que hay un resultado de cálculo que dice que si el límite cuando x tiende a de g de x es igual a b y f es continua en b, entonces, este lo vimos hace ratico, entonces el límite cuando x tiende a de f de g de x es el límite, es f del límite cuando x tiende a de g de x. Acuérdense, muchachos, cuando la función exterior es continua en el punto al cual tiende el límite, entonces yo puedo sacar o entrar el límite en la función compuesta. Este es un resultado que lo tenemos hace rato y que por este resultado es que pudimos concluir que f compuesta g es continua en A si g es continua en A y f es continua en g de A. En otras palabras, este resultado es el que le permite a uno concluir que la función compuesta es continua siempre que ambas funciones sean continuas, ¿cierto? Ese es el resultado. Entonces, por eso es que yo pude meter o pude sacar este límite que tengo acá arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque la función exponencial es continua en todos los números reales. La función exponencial es continua en todos los números reales, entonces pude sacar el límite. Entonces, fíjense una cosa, muchachos, ¿qué es e a la logaritmo natural? E a la logaritmo natural, como son funciones inversas, me queda así. ¿Qué he demostrado? ¿Qué he demostrado? He demostrado que el número e es el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x a la 1 sobre x. Y si usted llama m 1 sobre x, entonces fíjese que esto es lo mismo que tener límite cuando m tiende a infinito. Observe una cosa, observe que cuando los valores de x son muy chiquitos, los valores de m son muy grandes. Entonces es lo mismo que tener límite cuando m tiende a infinito de 1 más 1 sobre m elevado a la m. Y esto que está acá, muchachos, es el número e en álgebra y trigonometría. Entonces hemos conectado la definición de número e que dimos nosotros acá en cálculo con la definición que teníamos en álgebra y trigonometría.
y es que cuando los periodos de tiempo se componen infinitas veces, o sea, aumenta con el tiempo, entonces esa expresión que aparecía por allá para calcular el monto de ese capital era el número E. Entonces aquí hemos conectado cálculo con álgebra y trigonometría. Esa era la expresión que teníamos allá pues en álgebra y trigonometría. Ok, entonces para terminar, muchachos, les voy a dejar aquí unos ejercicios para que utilicen lo que acabamos de ver. Ejercicio, primero, calcule la derivada de esta función e a la x menos x, primer ejercicio. Segundo ejercicio, calcule la derivada del logaritmo con base 2 de e a la menos x por coseno de pi x. Tercer ejercicio, calcule la derivada de x elevada a la seno x. Cuarto ejercicio, calcule la derivada de tangente de x y la x está elevada a la 1 sobre x. Quinto ejercicio, demuestre que el límite cuando n tiende a infinito de 1 más x sobre n elevado a la n es a la x. Profe, la segunda cosa que dice. La segunda dice logaritmo con base 2 de a la menos x por coseno de pi x. Logaritmo con base 2 de e a la menos x coseno de pi x. La tercera dice x a la seno de x. La tercera dice x a la seno de x, la cuarta dice tangente de x a la 1 sobre x y la quinta dice demuestre que el límite cuando n tiende a infinito de 1 más x sobre n elevado a la n es igual a e a la x. Muchachos, déjeme yo hago el más difícil. Déjeme yo hago el más difícil, que es el último. Y ustedes hacen el resto de la misma manera. Fíjense, me piden demostrar esto. Me piden demostrar que el límite cuando n tiende a infinito de 1 más x sobre n a la n es e a la x. Esto es lo que me piden demostrar. Voy a hacer este que es el más difícil. Entonces yo digo, sea y 1 más x sobre n a la n. Fíjese que esta función yo no soy capaz de derivarla. Entonces, como no soy capaz de derivarla, voy a derivar una que sí soy capaz. Esta, saco logaritmo natural a ambos lados. ¿Por qué saco logaritmo natural a ambos lados? Para poder bajar este exponente. Este exponente, ¿cómo se baja? Me queda n logaritmo natural de 1 más x sobre n. Me queda así. Entonces fíjense, muchachos, lo que voy a hacer ahora es derivar el logaritmo. Derivar el logaritmo es derivar esta función con respecto a x. Fíjense, muchachos, que la derivada de esto que está acá es la constante n por la derivada del logaritmo. Y la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que está dentro del logaritmo por la derivada interna. Y la derivada interna con respecto a x es 1 sobre n.
Vuelvo y repito. La derivada de la constante por el logaritmo es la constante n por la derivada de la función logaritmo. La derivada de la función logaritmo es 1 sobre lo que está dentro del logaritmo, 1 sobre lo que está dentro del logaritmo por la derivada interna. Y la derivada interna es la derivada de x sobre n, y la derivada de x sobre n es 1 sobre n. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas puedo cancelar acá, muchachos? Esto lo puedo cancelar. ¿Qué me quedó? Me quedó entonces que la derivada del logaritmo es esta función que tengo acá. Muy bien. Fíjense, muchachos, lo que me están pidiendo. Lo que me están pidiendo es la derivada de y. La derivada de y es la derivada de e a la logaritmo natural de y. Porque recuerde que la función exponencial y logarítmicas son funciones inversas. Este es un truco que se usa mucho en este tipo de ejercicios. ¿De acuerdo? Pregunta: ¿cuál es la derivada de la función exponencial? Es ella misma por la derivada del exponente, y la derivada del exponente es la derivada del logaritmo natural de y, que ya la tenemos. O sea, muchachos, la derivada de la función y es la misma función y, porque a la logaritmo natural de y es y, por la derivada de la función logaritmo natural de y. La derivada de la función logaritmo natural de y ya la tengo, es esta. Hasta ahí lo que es la derivada, muchachos. Recuerde lo que me están pidiendo. Lo que me están pidiendo es el límite cuando n tiende a infinito de 1 más x sobre n a la n, que es el límite cuando n tiende a infinito de la función y. Esto es lo que me están pidiendo. Límite cuando n tiende a infinito de la función y es el límite cuando n tiende a infinito de e a la logaritmo natural de y. O sea que es, como la función es continua, e a la límite cuando n tiende a infinito del logaritmo natural de y. Y el logaritmo natural de y yo ya lo tengo. Es el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 1 más x sobre n. De acuerdo, muchachos. ¿Cuánto hace el límite? E a la 2 me da e a la 1, ¿cierto? ¿O no? Que es el número e.
Bueno, voy a revisar si es que copié mal el ejercicio. Aquí la X muchachos, cámbiala por 1. La X cámbiala por 1 por ahora, porque yo creo que copié mal el ejercicio. La X cambiémosla por 1. El límite cuando n tiende a infinito de esta expresión nos da el número e, que es lo que acabamos de hacer ahí. Bueno, fíjense en una cosa, muchachos. La tercera función, ¿cómo se deriva? ¿Cómo se deriva esta? Entonces se hace el mismo truco. Para derivar esta, sea y, esta función, y como yo no soy capaz de derivar esta directamente, entonces lo que hago es tomar logaritmos a ambos lados. ¿Para qué? Para poder bajar el exponente. Y cuando bajo el exponente, calculo la derivada del logaritmo natural de y, que es la derivada de este producto. Y la derivada de este producto es la primera por la derivada de la segunda, que es 1 sobre x, más la segunda por la derivada de la primera. La derivada del seno es coseno. Entonces fíjense, muchachos, para derivar o para encontrar la derivada de y, vuelvo y digo, la derivada de y va a ser la derivada de a la logaritmo natural de y. Entonces me va a quedar la derivada de la función exponencial, es ella misma, por la derivada del exponente, y la derivada del exponente es toda esta función. Entonces esa es una forma de calcular este tipo de derivadas de las funciones exponenciales. Entonces, muchachos, esto ya se reemplaza acá y obtenemos la derivada entonces de la función que nos están pidiendo, ¿de acuerdo? Bueno, como les dije ahora, muchachos, estas propiedades y estas herramientas que vimos hoy se vuelven repetitivas, pero uno tiene que hacer muchos ejercicios para poder entender y para poder aprender a manejar pues estas derivadas, ¿cierto? Entonces, en resumen, hoy vimos básicamente dos cosas: las derivadas de las funciones trigonométricas inversas y las derivadas de las funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces recuerde cada una de ellas cómo es que se deriva. Recuerde que para derivarlas pues usted necesita dos herramientas fundamentales: la regla de la cadena y la derivada de la función implícita o derivación implícita. Y el resto pues son propiedades, ¿cierto? Tanto de las funciones exponenciales como de las funciones logarítmicas y de las funciones trigonométricas. Y con esas pues uno encuentra ya todas estas otras derivadas que le planteen en los ejercicios. Entonces nos vemos el jueves, muchachos, en álgebra y trigonometría. Bueno, hasta luego, gracias. ¿Qué? Perdón, no te escuché, dime. ¿Para cuándo está programada? Solicita la sede por todo el ¿Por qué? ¿Me van a invitar a algo? Bueno, no sabe. A usted no se puede invitar. A mí no se me puede invitar, ¿por qué? Ah, Porque usted no sabe si lo va a dañar a uno, o lo va a morder, o uno no sabe. o lo va a regañar. Hay que estar a la defensiva. A la defensiva,